Muy buenas noches, siendo la hora indicada, vamos a dar inicio a nuestro webinar Practicar la resiliencia en tiempos de crisis a cargo del profesor José Josán. Estimado profesor, muy buenas noches, adelante por favor. Estimado profesor, ¿logra escucharme? ¿Oh? Hola. Buenas noches profesor, logro escucharlo muy bien, adelante. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, bueno, buenas noches. ¿Me están viendo? Yo los puedo leer. Bienvenidos a este webinar. Se llama Practicar resiliencia en tiempos de crisis y hoy estamos en crisis por culpa del coronavirus. Entonces, lo que yo quería era enfocar esta conversación, porque ojalá que podamos hacer eso, es una conversación uh, viendo una perspectiva diferente de lo que estamos escuchando en medios, de lo que hablamos con los familiares, de lo que hablamos con los hijos o con la familia que está dentro de casa, o si tienes oportunidad de salir por el tipo de trabajo que estás haciendo, pues la mayoría de las personas habla sobre coronavirus, sobre cuántos infectados, sobre cuántas personas desafortunadamente han fallecido y no nos movemos de ese entorno en la mayoría de los casos. Entonces lo que queríamos era trabajar este mismo tema de crisis, pero viéndolo desde otra perspectiva. De hecho, la otra perspectiva es una forma de lo que vamos a encontrar dentro de este diálogo. Entonces lo que yo quiero es que esto sea un diálogo. Ustedes tienen la pantalla, ustedes tienen el chat ahí y de hecho yo los voy a leer. Entonces vamos a comenzar esta experiencia que debe durar 60 minutos y si es que hay preguntas en el transcurso de lo que vamos conversando, pues nada, eh, lo que quiero es que interactuemos en la medida de lo posible. Entonces, eh, este webinar tiene como nombre y como título es resiliencia. Y la pregunta, en principio, si ustedes me están escuchando, es que me cuentes y me escribas qué es resiliencia para ti, por qué es importante y por qué lo menciono en el título. Escribe y yo mientras tanto voy a ir leyéndolo y voy a ir leyendo los nombres. Bienvenidas Amberly, bienvenidas Verónica Capcha, bienvenidos Pedro Sotomayor, bienvenido Mariela Ucejo y Rafael Chávez y Rosy Castellano. Gracias, Dani, por la respuesta. Sí, resiliencia tiene mucho que ver con, con superar momentos traumáticos y Pedro Sotomayor me dice que es la capacidad de adaptarse a las situaciones difíciles. Gracias, Pedro. Laura me comenta que es la capacidad para superar situaciones adversas de forma asertiva. Qué bonito. Y Ariana Morales, eh, saludos a Ariana también, que también se acaba de conectar. Ana Claudia me dice resiliencia para ella sería la capacidad de enfrentar situaciones adversas y sacar un aprendizaje del mismo. Muchas gracias. Entonces, lo que quiero es, efectivamente, vamos a definir algunas cosas de qué es resiliencia. La primera pregunta es resiliencia. Y lo que quiero contarles es que todas las ideas que están dentro eh, de este webinar
No me presenté, yo soy José Josán, soy médico de profesión, pero estoy trabajando muchísimo y hace mucho tiempo en el área de administración, me especializo en desarrollo personal, trabajo muchísimo el tema de neurociencia y ahora felicidad y happiness y bienestar, ¿no? De hecho, soy profesor de Centron y soy investigador y el área de investigación es precisamente esta, desarrollo, eh, neurociencia y happiness, desarrollo personal. Entonces, resiliencia para mí es importante porque forma parte de las cuatro estructuras que forman sólidamente lo que conocemos como happiness, como felicidad, como bienestar, que son sentido y propósito, engagement, resiliencia y kindness. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre resiliencia porque es una de las cosas que necesitamos en estos momentos. Cada una de las definiciones que vamos a hacer son definiciones no hechas por mí, son definiciones hechas por investigadores. Entonces, todo lo que yo hice fue recapturar la información que está en la web, la información que está en Google Académico y se las estoy mostrando. Y como esto, si es que hay otras oportunidades de trabajar y de conversar sobre otros temas de este enfoque, va a ser para mí un placer. Hoy vamos a hablar del tema de resiliencia. Y en la línea que ustedes están conversando, pues esta es una definición de la Asociación de Psicólogos Americanos, que se llama la APA. Y la APA menciona que resiliencia es el proceso, es lo que ustedes mencionaban, el proceso de adaptarse bien ante adversidades, traumas, tragedias, amenazas o incluso fuentes significativas de estrés. Esta es una definición hecha en 2014 por el APA. Pero en realidad la resiliencia va un poquito más allá de esta definición, eh, porque la resiliencia es algo que una persona no tiene un nivel de resiliencia igual a otra. La resiliencia varía de persona a persona. La resiliencia incluso varía de acuerdo a las circunstancias. No es lo mismo que hayas tenido una discusión en el trabajo o que hayas perdido el trabajo. No es lo mismo que un familiar esté enfermo o un familiar haya fallecido. Entonces, ¿cuál es el nivel de resiliencia frente a esto? O sea, se está viendo y se ve que la resiliencia varía. La resiliencia en realidad es algo que varía según el contexto, puede cambiar en el tiempo. Siempre tenemos que estar trabajando para cultivar nuestra resiliencia porque lo que quiero que se entienda dentro de este proceso de intercambio es que muchas de estas capacidades son capacidades que pueden convertirse en una competencia y una competencia es algo que se puede aprender. Y no solamente es algo que se puede aprender, sino que es algo que si tú ejercitas como un músculo, es que se puede desarrollar. Entonces, sí, y es cierto lo que dices, Pedro, ¿no? Muchas veces esto está relacionado a un proceso emocional importante, por eso es el tema de resiliencia, está enfocado de diversas formas. Y en este contexto hay un autor que me parece súper interesante, se llama George Bonanno. George Bonanno es un profesor de la Universidad de Columbia, ha trabajado muchísimo en el tema de resiliencia y ha hecho unos estudios valiosos y es interesante lo que menciona, ¿no? La primera parte es cómo frente a diversas circunstancias las personas han podido, o sea, diversas circunstancias traumáticas, las personas han podido recuperarse frente a eso. Entonces los ha medido en el tiempo. Y de acuerdo a eso, lo que él concluye es que de todas las personas que han tenido algún tipo de trauma, entre el 30 o el 60%, estamos hablando de niveles altos, son y tienen la capacidad de resiliencia. O sea, lo que concluye es que de fondo el ser humano, la persona, tiene de por sí esta capacidad metida dentro de sus genes. O sea, eh, si tú tienes un trauma por A o por B motivo, vas a recuperarte. Claro que va a tomar su tiempo. A algunas personas les toma muy poco tiempo, a algunas personas les toca un tiempo muy largo. Yo tengo una experiencia personal.
la hermana mayor de mi esposa, Patty, falleció por cáncer de mama, ¿eh? Y falleció muy joven, tenía 38 años, falleció muy joven, fue un cáncer muy agresivo. El proceso de duelo para mi esposa fue un proceso de duelo muy intenso y, y pues recién después de más o menos unos 5 años es que el proceso de resiliencia comenzó a ser importante en ella y se recuperó. Hoy día yo creo que ha superado el tema, pero antes no. Pero ese es un proceso que le tomó muchísimo tiempo. Tengo un amigo que perdió el trabajo, pero que después de un mes estaba súper, súper activo y por esa misma actividad, por esa capacidad de resiliencia, comenzó a buscar trabajo y lo consiguió en menos de 2 meses. Entonces, varía muchísimo, pero lo que dice George Bonanno es que en general tenemos una tendencia innata a responder con resiliencia hasta cualquier tipo de estrés. El tema está en que, en cuánto tiempo lo recuperas. Entonces, no es suficiente la definición de resiliencia en la medida en que es la capacidad de soportar o de recuperarnos frente a algún trauma. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Y cuando comencé a seguir investigando sobre resiliencia, de hecho, hay un tipo muy interesante que comenzó a trabajar muchísimo en neurociencia porque es un psicólogo que antes estaba enfocado mucho en la patología, porque era un psicólogo clínico, pero después se pasó por, por contacto con el Dalai Lama a estudiar no la enfermedad, sino a estudiar la salud, y sobre eso comenzó a estudiar muchos componentes neurocientíficos. Se llama Richard Davidson. Y me gustó muchísimo porque yo le encuentro mucho sentido a esta definición. Richard Davidson es el director del Centro de Investigaciones de Mente Saludable de la Universidad de Wisconsin. Y yo le pongo el tema de la resiliencia y la aceleración. Yo no sé si ustedes se acuerdan de física cuando estudiamos que la velocidad es igual al espacio, al espacio, la aceleración es igual a la velocidad y el tiempo. Por eso es que lo relaciono con la aceleración y la resiliencia. Entonces, lo que él dice es, la resiliencia no solo es la capacidad de recuperar de frente a algún trauma, sino que también le agrega dos componentes importantes. Es la rapidez, o sea, la velocidad o la mayor velocidad con la que te recuperas del trauma, o es el menor tiempo posible que te puedes recuperar. Entonces, a la definición de resiliencia que todos hemos estado conversando, le agrega esto, es la rapidez, es la velocidad o es el menor tiempo con la que te recuperas de este proceso, este trauma, esta adversidad. Hay algunas, obviamente, que se recuperan más lento que otras y hay algunos que se recuperan mucho más rápido. Pero lo que es interesante es que cuando agrega este componente de velocidad y tiempo dentro de la capacidad de superación, dentro de la resiliencia, entonces nos está dando subliminalmente el mensaje de que si es tiempo, si es velocidad, esto puede ser entrenado. Entonces su capacidad de resiliencia en un determinado momento, el primer enfoque es que te dice, señores, la resiliencia puede ser entrenada. Y tú puedes ser más resiliente en la medida que practiques la resiliencia. Y esto me gustó muchísimo porque fue el primer detalle que impulsó eh, los procesos de investigación que estamos comenzando a ver. Y esta fue una de las personas que está relacionando el tema de resiliencia con el tema de la neurociencia. Yo tengo que decirles, o sea, tengo una debilidad, porque que soy médico, siempre trato de encontrar la razón de por qué se produce el tema de resiliencia. Y él fue uno de los primeros que comenzó a investigar cómo es que se produce el tema de resiliencia. La resiliencia generalmente se produce como respuesta al estrés. Y ustedes saben y deben haberlo escuchado, que el estrés se produce por una estimulación de una hormona que se llama adrenalina. Y la adrenalina se libera cuando estás en momento de estrés
y te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la frecuencia respiratoria, hay mayor pues, circulación de sangre en los músculos si quieres huir, o si tienes un problema hay mayor capacidad de circulación de sangre en tu cerebro. Entonces eso es lo que hace la adrenalina. Y esta adrenalina es liberada por un sistema nervioso autónomo. Es un sistema nervioso que no depende de nuestra voluntad, por eso se llama autónomo. Y se llama el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático secreta adrenalina en el momento de que estamos en estrés, del momento en que estamos en peligro, del momento en que tenemos alguna forma que tenemos que buscar una protección. Entonces, como en el organismo todo es equilibrio, siempre hay un yin y un yang, si hay un sistema nervioso simpático, hay un sistema nervioso parasimpático que se opone al simpático. Si el simpático está relacionado con el estrés, el sistema nervioso parasimpático debería estar relacionado con lo opuesto al estrés. Y lo opuesto al estrés se llama resiliencia. Y eso es lo que comenzaron a realizar y comenzaron a investigar, que la resiliencia en realidad es la respuesta de este sistema nervioso autónomo, o sea, es un sistema nervioso que no obedece a nuestra voluntad, que se llama parasimpático. Eh, Les voy a dar algunas definiciones, no es que quiera complicarme la vida, pero el nervio más importante del sistema nervioso simpático se llama el nervio vago. Y este es el responsable de muchas de las actividades. Por ejemplo, si es que la adrenalina lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, difícilmente nosotros vamos a manejar o tratar de controlar nuestra frecuencia cardíaca. Este es un sistema nervioso, está dado por el sistema nervioso autónomo. Los que han logrado manejar la frecuencia cardíaca son los yogis, los monjes tibetanos, por ejemplo. Pero otra de las actividades del sistema nervioso simpático es el aumento de la frecuencia respiratoria. Y para beneficio nuestro, la frecuencia respiratoria sí es algo que nosotros podemos controlar. O sea, cuando estamos muy agitados y respiramos muy fuertemente, lo que podemos es tratar de comenzar a regular nuestra frecuencia respiratoria y respirarlo más lento. Respirar más lento, respirar más lento, y de una u otra forma, ese respirar más lento es un estímulo para el sistema nervioso parasimpático, que es el nervio vago que te estaba diciendo. Y a partir de respirar un poco más lento, porque lo podemos hacer, porque forma parte de las cosas que voluntariamente podemos hacer, todo va a ir calmándose, porque el nervio vago no solamente va a actuar sobre la frecuencia respiratoria, también va a actuar sobre la frecuencia cardíaca, también va a actuar sobre nuestras pupilas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma en que progresivamente nosotros vamos a poder manejar el estrés a partir de las respiraciones, porque la respiración va a estar en íntimo contacto con el sistema nervioso parasimpático, que es el que finalmente va a controlar todo el estrés. Pero también se ha visto y se dice que la resiliencia no solamente está definida por estímulos del sistema nervioso parasimpático, sino que hay patrones específicos de conducta y hay personas que orientan su conciencia y son más optimistas, ven eh, el vaso medio lleno y siempre están encontrando la mejor forma de ver. Yo no sé si ustedes, pero tengo muchos amigos que siempre ven el lado positivo de todo, aun cuando sea un problema. Entonces, esto contribuye a un proceso de resiliencia. Las personas que en lugar de enfocarse en el problema, se enfocan en la respuesta o en la resolución de los problemas, son personas que van a tener eh, mucha capacidad de responder al estrés y de crear resiliencia. Y una de las cosas que es importante que lo vamos a ver más adelante es cómo nos conectamos con otras personas. Y la conexión con otras personas va a ser una herramienta poderosa para la resiliencia. Entonces, yo no sé si hasta ahora vamos caminando sobre esto, vamos hablando sobre esto. Si tú quieres participar, cada cierto tiempo voy a leer tus respuestas y pues para mí va a ser eh, muy gratificante porque me va a permitir enterarme de que no estoy solo y que tenemos muchas personas que están con nosotros, ¿no?
¿Se ha estudiado el impacto del entorno de las capacidades de resiliencia? Me pregunta Marcelino y te voy a decir, sí, señor. Eso es lo que vamos a ver más adelante y te voy a decir muchas de las razones con las que tu pregunta es pertinente, porque mira, estamos en una situación, en un entorno súper complejo. Estamos con la presencia del coronavirus y estamos con esta percepción de que en cualquier momento se nos puede desbordar la situación sanitaria en nuestro país después de tener las experiencias desafortunadas en otros países como Italia y como España. Entonces, eso contribuye muchísimo no al tema de resiliencia, sino al otro lado, al tema del estrés, al tema de la preocupación, ¿me entiendes? Entonces, de hecho, para eso es que fabricamos, diseñamos este webinar encontrando ciertos detalles para manejar eso, ¿no? Una de las cosas que te tengo que decir de Marcelino es que hay algunas cosas en el entorno que tú no puedes controlar. El virus está ahí, eso no lo puedes controlar, no puedes desaparecerlo. La pregunta es encontrar qué cosa es lo que yo puedo hacer frente a esto. No salgas de casa, es lo que han dicho. Bueno, no sales. Esa es una de las formas en que podemos hacer, pero cuando estés dentro de casa, lo importante es también entender qué cosa es lo que yo podría hacer para pues no aburrirme o para no sentirme deprimido porque estoy solo. eh, y en esa soledad las cosas pueden ser preocupantes, sobre todo en personas que, bueno, que han tenido la oportunidad de no estar con nadie, ¿no? Entonces, ese es el tema. Henry Castro me dice, ¿cómo diferencia resiliente con resignación? Uh, esa es una pregunta interesante y te lo voy a decir yo. Resignarse es sobre una realidad, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo dejas hacer. Resiliencia es actuar sobre algo que tú puedes hacer. Resiliencia no es aceptar, simplemente es la aceptación es la primera parte, pero sobre eso podemos trabajar. La resiliencia, y lo vamos a ir viendo, es que a partir de eso podemos trabajar. Entonces la resignación es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos ahí aceptando o queriendo aceptar esto que puede ser negativo o positivo y te quedas ahí con la resignación. La resiliencia es un llamado a la acción. Verónica me pregunta, ¿puede una persona aprender a ser resiliente y cuál sería el proceso? Uy, Verónica, muchas gracias. Me has dado en la yema del gusto y eso es para eso estamos haciendo el webinar, ¿sí? O sea, no te digo que si vas a seguir todos estos pasos vas a ser súper resiliente y vas a poder controlar todo el estrés, no solamente lo que estás pasando el coronavirus, sino después en el trabajo. Pero sí vas a tener herramientas que puedas practicar. Lo que quiero decirles es que lo que te voy a compartir ahora no va a servir de nada si solamente lo escuchas. Lo más importante de lo que estoy diciendo es que lo apliques. Y voy a tratar de que esta presentación la compartamos con ustedes y si no, toma notas activas, toma notas que te llamen la atención y lo importante es no que esas notas se queden en tu cuaderno, sino que la comiences a aplicar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir adelante y después vuelvo con ustedes, ¿no? Entonces, a partir de lo que te estoy diciendo, ¿cuáles son la resiliencia? Y lo que hemos dicho es que hay algunas personas que genéticamente tienen la posibilidad de de estimular a tu nervio vago, por eso se llama el tono vagal elevado. Si tú estimulas el nervio vago, vas a tener mucha posibilidad de ser resiliente. Hay mucho el tema de cómo te has criado, en qué seguridad, en confianza, en un ambiente familiar positivo. Esas personas tienen más probabilidad de ser resilientes. Si es que has tenido instrucciones, no has tenido instrucciones, educación, no has tenido educación, si has tenido recursos económicos o no, pensamientos diarios, patrones emocionales, conductas sociales, y al final del día si has hecho elecciones. Puede contribuir frente a esto, ¿sí? Pero vamos a ver si es que de verdad que estos pueden influir de una forma positiva la educación, la instrucción, los recursos económicos, pero nos vamos a dar cuenta que no son definitivos, o sea, no son determinantes estos factores. Influyen de una forma positiva, pero no son determinantes. Yo lo que quiero es comenzar a ver qué cosa es lo que podemos hacer frente a esto. Y para esto te voy a contar sobre, esto sucedía antes. Esos son los abstracts de psicología. Los abstracts son los resúmenes de papers, de estudios que se han hecho en psicología durante el año 67 al 2000. Son más o menos unos 22 años. Y estos abstracts de psicología lo primero que trabajaban era
enojo, habían como 5.500 artículos sobre el enojo, ansiedad 41.000, depresión como 54.000. Todas estas estaban relacionadas con la enfermedad, con la debilidad, con lo malo que te puede suceder. Esto se hacían los estudios para esto, nos preguntabas cuáles son los factores que están condicionando las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero a alguien se le ocurrió también hacer, bueno, ¿y cómo van los estudios de alegría? ¿Cómo van los estudios de felicidad? ¿Cómo van los estudios de satisfacción de vida o resiliencia? Y ustedes pueden ver los números. Si nosotros hacemos un cálculo rápido de los números, por cada 21 trabajos o por cada por cada trabajo que se trabaja en el tema de la parte positiva, de la parte de salud, de la parte de desarrollo, de la parte de resiliencia, había 21 trabajos que estaban enfocados en la enfermedad. A partir de eso comenzó a verse que necesitamos enfocarnos de forma diferente. Si nos enfocamos en la debilidad, en la enfermedad, en las cosas que nos pasan y en las organizaciones, en la debilidad, pues nunca vamos a salir de eso. Eh, Mira los impactos que ha sucedido. Este ratio que hemos visto no es saludable y refleja la realidad, pero no solamente es eso, sino que desde el 1960 hasta la fecha hay 10 veces más personas deprimidas que anteriormente. Y lo que es peor para mí, y eso me duele mucho, es que el promedio de edad, que era más o menos 30 años, hoy la depresión se diagnostica a los casi 14 años y medio. Entonces, hay una epidemia de salud mental y muchos de los casos de esa crisis de salud mental se da en los campos universitarios en los países. Hay tendencia al suicidio, a la depresión, a la ansiedad. ¿Y por qué es esto? Porque los sistemas humanos crecen en la dirección de las preguntas que hacen persistentemente. Si tú haces una pregunta negativa, vas a crecer al lado negativo. Si haces una pregunta positiva, vas a crecer al lado positivo. Es un proceso mental que forma parte de nuestro ser humano. O sea, en la medida en que nos preguntemos algo positivo, en esa medida vamos a encontrar cosas. O sea, si nuestra mente piensa en positivo, es que existe. Si nuestra mente no piensa en eso positivo, es que no existe. Un ejemplo, mi hijo menor, Lucas, eh, cuando era más pequeño, jugaba con sus hermanos en encontrar petas. Petas son los escarabajos, los Volkswagens. Y cuando salían, vamos a jugar a quienes encuentran petas, y sobre todo petas amarillos, o sea, los Volkswagens amarillos. Y la verdad, yo digo, eso ya no existe. Pero cuando comenzábamos a salir, veíamos que aparecía uno y dos y tres, cuatro petas y amarillos. Y entonces eso es lo que sucede con tu cerebro. Tu cerebro, cuando no piensa en algo, no existe. Pero cuando comienzas a pensar, comienzan a aparecer los estímulos frente a eso. No es que no existían los petas amarillos, es que tu cerebro simplemente los bloqueaba. Entonces, lo mismo pasa en pensar positivo y pensar negativo. Pensar en las fortalezas, pensar en las debilidades. Entonces, en la medida en que tu cerebro comience a presentar no en los problemas, sino en las soluciones de los problemas, en esa medida vamos a comenzar a trabajar esto. Miren, esto es lo que se preguntaron, ¿no? La psicología tradicional se preguntaba por qué fallan las personas. Y la psicología positiva se preguntaba qué hacen algunas personas que tengan éxito a pesar de las circunstancias desfavorables. Entonces, comenzamos a trabajar, y a mí me encanta esto porque eso fue uno de los vínculos en el área que estoy trabajando, de la patogénesis. Patogénesis significa el origen de la patología, el origen de la enfermedad, a la salutogénesis, donde estamos por el origen de la salud, el origen de la fortaleza, el origen de lo que vamos a hacer bien. En algún momento se hizo un estudio, y aquí comenzó el tema de la residencia hace más o menos unos 30 años, y es que en un entorno súper complicado crecían niños, o sea, un entorno donde la situación económica no era muy buena, donde había muchas personas viviendo determinadas casas, etcétera, etcétera, donde la droga era el pan de cada día, donde la delincuencia era eh, muy frecuente. Y sin embargo, en esos sectores había niños que a pesar de tener un entorno complicado, de tener recursos económicos faltantes, de no tener un apoyo determinado, los niños salían, podían ejercer, eran buenos alumnos y rendían súper bien. Entonces lo que se dijo es, esta clase de fenómenos
de adaptación positiva en un contexto de adversidad comenzó a denominarse así resiliencia, o sea, la capacidad de recuperación que tenían. ¿Estos niños que hacían esto eran super niños? Pues no, porque lo que se hizo fue un seguimiento de las conductas y las competencias que hacían estos niños. Y lo que encontraron fue que estos niños tenían un fuerte soporte de acompañamiento, tenían familiares que los acompañaban, tenían un pensamiento de autoestima y optimismo, usarían muchísimo el tema de autoconocimiento y self-awareness, tenían un sentido de propósito en su vida, tenían mucha fe, tenían una conducta prosocial, de decir, tenían muchos amigos y gente que los acompañaba, se enfocaban en las fortalezas y no en las debilidades, fijaban metas, tenían objetivos y tenían un modelo a seguir que generalmente era o sus familiares o sus profesores. Si ustedes pueden ver cada una de estas cosas, esto no es extraordinario, esto no es tirado de rocket science que se dice, esto no es de la NASA. Cada una de estas cosas se puede hacer y se puede hacer desde nuestros niveles. Entonces, esto sirvió para decir que las conductas o las competencias que pueden hacer estos niños que sobresalen de espacios complicados pueden replicarse y eso forma la capacidad de recuperación. Y no solamente la capacidad de la recuperación, sino como hemos visto, la velocidad para recuperarse. Eso se llama resiliencia. Entonces, esas son las cosas que yo vengo a compartir contigo. O sea, cómo podemos, dentro de un entorno complejo como la crisis que estamos viviendo, practicar esta resiliencia, porque lo que hemos aprendido hasta ahora, que la resiliencia es debido a muchos factores, pero en muchos de los casos depende de nosotros y depende de cómo afrontemos esa realidad. Yo no te estoy diciendo, sí, tú puedes, porque tú tienes la capacidad de hacerlo, vamos muchacho. No estoy hablando de procesos de autoayuda, no. Te estoy hablando de cosas científicas que enfocan dónde estás, cuál es tu entorno. A partir de eso, tienes que analizarlo y tomar una decisión. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer a partir en adelante es lo que me preguntaron. Bueno, ya, José, ¿y cómo hacemos para mejorar el tema de resiliencia? Es más, tú dices que se puede mejorar. ¿Y cuáles son las conductas que podríamos hacer sobre el tema de resiliencia? Entonces, lo que queda de la sesión, vamos a hablar de cinco factores que si los practicas, definitivamente vas a fortalecer. Si practicas uno, va a ser súper bueno. Si practicas dos o tres, si practicas los cinco, esto es una constante sinérgica. O sea, vas a llegar a donde quieras llegar. Y no es que te esté vendiendo eh, cosas exorbitantes y que te esté queriendo lavar el cerebro, ni nada. De todo me han dicho, ¿eh? De todo me han dicho. No, esto es basado en estudios y lo van a ver. Entonces, las siguientes láminas vamos a compartir con eso. Ahora voy a regresar nuevamente a leer tus comentarios. ¿Ok? Entonces, Mariela Araujo, la resiliencia entendería en cierto modo esa relación con la depresión que hasta hoy es relacionada con ciertos niveles de estrés. Sí, sí, estamos bien. La resiliencia es, digamos, es el término opuesto, ¿no? O sea, y lo que es interesante recordar acá es que no existe ansiedad o depresión y existe resiliencia. No. Es un equilibrio dinámico. Una persona que es feliz o que está en happiness puede ser muy resiliente en algún momento, pero puede ser estar muy deprimida o ansiosa en algún momento, sin que llegue a la parte patológica, ¿no? O sea, tienes todo el derecho, puedes estar todo el derecho de estar enojado. Una persona que ha recibido no tiene que estar feliz todo el día y sonriendo todo el día, no, señor. Pero tiene que entender que depende de él cuál es lo que va a optar frente a una determinada realidad. ¿Okay? Henry nos dice, ¿cómo diferencias resiliencia? Eso ya lo vimos, perdón. Manuel Martínez, ¿qué es tono vagal? Tono vagal, te voy a explicar otra vez, vamos a regresar al tono vagal. Existe un sistema nervioso simpático, que secreta una sustancia que se llama adrenalina. El sistema nervioso simpático está relacionado con el estrés. Cuando hay estrés, por ejemplo, cuando una forma de protección o cuando hay algo que podría resultar peligroso para ti,
se desencadena estímulos para el sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático secreta, libera adrenalina. La adrenalina tiene muchos efectos desde aumenta frecuencia cardíaca, aumenta frecuencia respiratoria, las pupilas se hacen muy grandes para ver dónde te escapas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo contrario a la estimulación del sistema nervioso simpático es el sistema nervioso parasimpático. A diferencia del sistema nervioso simpático, que generalmente es uno solo, el sistema nervioso parasimpático tiene varios nervios. Uno de los nervios más importantes del sistema nervioso simpático, porque está inervando a una gran cantidad de nuestro cuerpo, se llama el nervio vago. El nervio vago forma parte del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático se opone al sistema nervioso simpático. Y uno de los nervios principales del sistema nervioso parasimpático se llama el nervio vago. Entonces, cuando se estimula el nervio vago, así como el sistema nervioso parasimpático secreta adrenalina, el sistema nervioso parasimpático secreta otras sustancias, entre ellas la acetilcolina. No importa eso. Pero cuando tú estimulas el sistema nervioso parasimpático, lo que hace es equilibrar el sistema nervioso simpático, y al estrés producido por el sistema nervioso simpático viene la resiliencia, que es lo que se produce cuando estimulas el nervio vago. Por eso es que cuando decimos el estímulo vagal, es el estímulo del nervio vago. Que el nervio vago es el sistema nervioso parasimpático que se opone al simpático. El sistema nervioso parasimpático o nervio vago está relacionado con resiliencia, y el sistema nervioso simpático está relacionado con estrés. Eso más o menos es en términos, en lenguaje humano, digamos así. Okay. Eso es el tono vagal, Manuel, ¿sí? Pero ¿se podría medir el nivel de resiliencia? Sí, se mide el nivel de resiliencia, y también se mide el tiempo en lo que tú eres capaz de producir una alteración en tu cerebro que se llama neuroplasticidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces sí se puede medir, definitivamente, no solamente en términos de cantidad, sino sobre todo en términos de tiempo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, Pedro. Manuel, encantado de la vida. Entonces, lo que te voy a decir a continuación es algunas prácticas que podemos trabajar en el término de impulsar la resiliencia. De hecho, a partir de estas consideraciones que te voy a compartir, escribí un post en mi blog, se las voy a pasar en cualquier momento, y el blog se llama efectivamente esto, ¿no? Cómo hacer o conformar o consolidar o robustecer procesos de resiliencia en tiempos de crisis. Entonces, estas son 5 de las consideraciones que podríamos hacer, que tú podrías hacer para impulsar la resiliencia. Primero es el mindfulness, y ahorita vamos a definir qué es el mindfulness. Segundo es, tener la capacidad y sentirte orgulloso de ser auténtico, ¿eh? Sentir la capacidad de ser vulnerable, de ser como tú eres. Y te lo voy a contar. La otra parte, y una de las cosas muy poderosas para el tema de impulsar la resiliencia, es el tema de gratitud. Cómo en el proceso de agradecimiento vas a consolidar los procesos de resiliencia. Importante e igualmente poderoso es cuál es la relación que tú tienes con otras personas, cuál es tu networking, cuáles son tus contactos frente a eso. Y finalmente, lo que acabamos de pensar, o sea, cuáles son tus hábitos mentales, cómo lo pones en perspectiva, cuál es la parte del optimismo, cuál es la parte de autocompasión. Eso lo vamos a ver en cualquier otro. Primero definamos la primera parte, que es mindfulness. Muchos de ustedes deben haber escuchado lo que es mindfulness. Mindfulness muchas veces lo relacionan con yoga, y en realidad
sí, es parte del proceso de yoga, pero no todo proceso de mindfulness es yoga y no todo yoga, no todo proceso de yoga es mindfulness, ¿sí? El mindfulness es mantener un momento para ti, es un momento de súper concentración en ti, en lo que estás haciendo, es hacer una cosa, es ser consciente de tu respiración, es ser consciente de que tú estás sentado, es ser consciente de un solo pensamiento, es pensar en ti, es liberarte de otros pensamientos, es liberarte de otras sensaciones, es encontrar un momento para ti, es un aquí y un y ahora, y es sentir el entorno, pero saber que tú eres el que está presente, sobre todo en momentos de crisis. ¿Eh? O sea, no eres tú y tus circunstancias, pero en estos casos eres más tú. Este proceso de definición de mindfulness a mí me gusta más que yo soy muy visual. ¿Eh? Esto es lo que me gusta. Acá está la definición de mindful y mindfulness. Mindful es lo que nosotros hacemos. Mindful es tenernos acá. Mind es pensamientos. Nuestro pensamiento, nuestro cerebro está llenecito de cosas. Miren ustedes, la persona tiene 500 cosas en su cabeza. Ese señor no está en mindfulness. Ese señor está en mindful. Tienes full cosas en tu cabeza. Y sin embargo, el perrito que está acostadito, él sí está disfrutando del horizonte, de los arbolitos, del sol. Solamente tiene un pensamiento y lo disfruta. El perrito está en mindfulness. Entonces, mindfulness se define como conciencia plena. A través de tus actos, tus pensamientos, tus sentimientos, tus sensaciones corporales y alrededor, actuales de forma amable en el aquí y en el ahora. Mindfulness es enfocarte en el aquí y en el ahora, ser consciente de lo que estás haciendo. Uno de los ejercicios más importantes de mindfulness es ser consciente de tu respiración. Y hace un rato te dije que una forma de manejar tu estrés, una forma de estar tranquilo, es respirar y ser consciente de tu respiración y tratar de hacerla muy amplia y tratar de hacerla muy espaciosa y muy lenta. Aquí te mando un ejercicio se llama mindful, yo le llamo mindfulness Lhasa, ¿no? O sea, cuando estés en un momento súper cargado, de mucha ansiedad, o en el trabajo, o en la oficina, o ahora en esos días, y sientas que te vuelves ansioso, yo le llamo esto 4-5-7. Y 4-5-7 es un proceso de mindfulness muy rápido. 4 significa cuenta 4 cuando inspiras. Inspira fuerte. 2, 3, 4. Te llenas de aire. Mantén la respiración 5, 3, 4, 5. Y cuenta 7 cuando estás expirando. 1, 2. Mentalmente, ¿no? Entonces, 4 inspiras, 5 mantienes, 7 expiras. 4, 5, 7. 4, 5, 7. Pero un mínimo de 3. Si quieres, hazlo, ¿eh? Yo te espero. Haz 4 inspiraciones, 5 mantenimiento, 7 expiraciones. Eso se llama el mindfulness. 4, 5, 7. Date la oportunidad de practicar. 4, 5, 7. Esto lo puedes hacer en cualquier momento del día. 4, 5, 7. Y lo que estás haciendo con ese 4, 5, 7, lo único que estás haciendo, y esto es un saludo para Manuel Martínez, es estimular tu nervio vago, tu estímulo vagal. Porque haces respiración profunda, mantenimiento y expiración prolongada, y lo que estás haciendo simplemente es estimular tu nervio vago. Y al estimular tu nervio vago, estás estimulando tu resiliencia. ¿Ok? Entonces, no es necesariamente lo que yo te digo. Lo que yo te digo a mí me parece súper bueno, pero esto está probado. Este es un estudio que se hizo cómo es que el mindfulness, en los momentos de crisis, se vincula a un mejor manejo de tus emociones. ¿Sí? Entonces, este es mindfulness, ese tipo de ser consciente del aquí y del ahora en esta población que estaba sometida a un proceso de estrés, haciendo ejercicios de mindfulness. Hay organizaciones muy interesantes que están trabajando en mindfulness. Por ejemplo, Google, dentro de sus políticas de trabajo, Google tiene espacios para crear mindfulness dentro de la organización.
En Centrum también hay prácticas de este tipo durante las oficinas. Me parece fantástico el tema. ¿Por qué? Porque disminuye el estrés vital, disminuye las experiencias emocionales negativas, disminuye la ansiedad, disminuye los síntomas de depresión, disminuye el agotamiento, disminuye las conductas de abandono en el lugar de trabajo. Haces lo que amas. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes, esto, amo lo que hago. Y esta es una forma de generar resiliencia frente a eso. Esta es una forma de mindful, porque estoy concentrado en cada uno de ustedes. Esto es la primera parte, eso es mindfulness. Mindfulness lo puedes hacer simplemente haciendo ese ejercicio que te digo. Y en las mañanas, lo que dicen es unos 10 o 15 minutos sentado, solamente concentrándote en tu respiración, todos los días, durante 10 minutos, 15 minutos. Vas a ver que en más o menos 20, 21 días la cosa funciona de la misma manera. Querías resiliencia, querías cómo practicar resiliencia. Esto es una de las importantes formas de hacerlo. ¿De acuerdo? Mindfulness, número uno. Número dos. Número dos es ser auténtico, ser tú mismo. Muchas veces no soy auténtico, o muchas veces no eres auténtico por el temor al que dirán. No, acá tengo que hacer lo que los demás hacen y si algo no te gusta, pues te la callas. Y si algo te gusta, mejor te la callas también. El tema de autenticidad es ser tú mismo. ¿Sí? Es ser vulnerable y darte la oportunidad de ser vulnerable. Porque cuando eres tú mismo, hay riesgo de ser vulnerable y muchas veces lo que hacemos es, no, yo no quiero ser vulnerable porque me van a dañar. Pero el que te dañen o no depende de ti, está en el otro lado. Siempre estamos pensando en las estrellas de fuera, dónde encontramos la respuesta, frente a fuente, cuando la respuesta está dentro tuyo. Cuando la respuesta está dentro tuyo. Y ser tú mismo, ser vulnerable, aceptarte, es demostrarlo, es ser satisfecho por lo que eres. Porque tú eres suficiente, no tienes que hacer más, eres suficiente con lo que siempre vas a mejorar, obviamente, pero acéptate como eres. Hay estudios que demuestran esto de vulnerabilidad, te lo voy a contar. Este es un estudio que son los estudios que están al costado. O sea, la autenticidad, ser sincero contigo mismo, te da la posibilidad de mejorar incluso tu performance, no solamente de enfrentarte a un entorno un poco complicado, sino también llegar a tener mejor productividad y llegar a hacer mejores las cosas. El otro estudio que está trabajando es actuar sobre la superficie significa solamente mostrar lo que los otros quieren ver, pero no estás mostrando a todo, es como si fuera un iceberg. En iceberg solamente estás mostrando la punta del iceberg, no todo lo que tú eres. Y lo más probable es que el resto de la gente se puede beneficiar con todo lo que tú eres. Porque presentando de esa forma es lo que eres tú realmente. Y lo que eres realmente es valioso. Valioso para que los demás sean beneficiados por lo que tú eres. Dale la oportunidad de hacerlo. Ser tú mismo. Este es otro tipo que me gusta mucho, se llama Tuntaris, de la Universidad de Utrecht en Holanda. Y dice, pues las personas que experimentan ser fieles a sí mismos se sienten más cómodos y no pierden energía fingiendo ser otra persona. Y este es uno de los puntos, o sea, cuando el agotamiento muchas veces está en aparentar ser lo que no eres. ¿Sí? Es como una máscara. Y al final del día, estudios como el de Alicia Grady de la Universidad de Pensilvania dicen que la autenticidad es un antídoto contra esta actividad superficial. La autenticidad puede prevenir y transformarte en el trabajo y en un momento de crisis y hacer que ese agotamiento emocional ya no lo sea. Y muchas veces el ser auténtico comienza a desarrollar y a robustecer tu capacidad de liderazgo y la capacidad de satisfacción personal. Y una de las cosas importantes, yo conversaba con una amiga hace exactamente un día, estaba agotada por tantas responsabilidades que tenía que hacer dentro del trabajo en estos momentos. Y la verdad, el ser resiliente no significa que todo el día estés sonriendo, sí, yo lo voy a poder hacer, mentalidad positiva, no.
Ser resiliente es esto, es la hemodiversidad. La hemodiversidad es que tú eres un montón de tus emociones, las positivas y las no tan positivas. Lo importante dentro de este proceso de conocerte a ti mismo es honrar, abrazar y expresar todas tus emociones. El hecho de que estés triste, el hecho de que estés deprimido, acéptalo, que vengan. Y de la misma forma en que vienen, déjalos ir. No los rechaces, porque si los rechazas, simplemente va a condicionar que en algún momento van a saltar contra ti. No, déjalos pasar, porque así como pasan los positivos, o los negativos, mejor dicho, los positivos van a estar y tú vas a tener la capacidad de hacer que esto se quede. Esta es una mejor ruta hacia la resiliencia, aceptar tus emociones. Esforzarse para experimentar solo emociones positivas es agotador, te lo digo. Entonces, parte de esos son los primeros dos puntos, el mindfulness, el hecho de ser consciente del aquí y ahora, y el hecho de ser sincero contigo mismo, de ser vulnerable, porque eso te hace poderoso, de aceptar todas tus emociones y no simplemente las positivas. No, es parte. Eso, eso te hace poderoso, resilientemente hablando. No sé si existe esa palabra. Voy a volver a leer nuevamente sus mensajes. Nos faltan 3 competencias que las vamos a ver. Y yo encantado de la vida si es que hay alguna pregunta o algo que podemos hacer, ¿no? Ariana me dice, ¿cuál es la diferencia entre el mindfulness y la meditación o uno deriva del otro? Mira, es bien interesante lo que tú preguntas, ¿no? El mindfulness es una forma de meditación. El tejido es una forma de meditación. Entonces, el, el, la, el, a ver, es una relación que existe dentro del mindfulness y la meditación. La meditación puede incorporar elementos de mindfulness, porque en la meditación lo que tú haces es respirar, lo que tú haces es concentrarte, pero no solamente meditas sin pensar en nada, sino que en algún momento tienes algún objetivo que lograr. Entonces, de una u otra forma hay una relación muy intensa, pero mindfulness es simplemente poner tu cerebro en off, es apagar toda la energía de tu cerebro, tratar de que todos tus pensamientos se conviertan en uno y hacer de que hoy estés aquí y ahora. Eso es mindfulness. Meditación utiliza muchas herramientas del mindfulness. ¿De acuerdo? Uh, la hemodiversidad está ligada con la inteligencia emocional, absolutamente, absolutamente, Manuel. Eh, la inteligencia emocional tiene 2 componentes. Uno, en realidad son 4, pero te los voy a decir. La primera, la inteligencia emocional es ser consciente de tus propias emociones, ¿de acuerdo? Y manejarlas. Ser consciente de tus propias emociones y de manejarlas. Esto es cuando tú hablas de una inteligencia emocional tuya. Pero la inteligencia emocional no es esto solamente, sino que la inteligencia emocional es ser consciente de las emociones de las otras personas y actuar a partir de eso. O sea, la inteligencia emocional no solamente hace que tú conozcas tus emociones, sino que tú puedes leer las emociones de los demás y actuar a partir de eso. ¿De acuerdo? Eh, la inteligencia emocional se aprende también. Hay algunas personas que leen personas y les va súper bien, y hay algunas personas que tienen dificultad para leerlo. Yo no sé si ustedes han visto, a mí me gusta muchísimo The Big Bang Theory, y Sheldon Cooper es una persona que tiene un IQ de genio, pero tiene una inteligencia emocional que está en formación. Yo creo que ha ido evolucionando en el tiempo, pero más o menos es una idea. ¿Okay? Rosana, muchas veces las personas resilientes son alegres, curiosas, interesadas en aprender, buscan retos en su vida que las mantengan en constante cambio, los cuales se adaptan de manera sencilla. Rosana, qué gusto verte, o qué gusto leerte. Sí, lo que tú dices es cierto, o sea, forman parte de esto, y eso es lo que vamos a ver en la tercera parte, cuando hablamos de mentalidad positiva, cuando hablamos de la forma en cómo puedes manejar tus
tus pensamientos. Eso lo vamos a ver en la última parte. Muchas gracias por eso, Rosana. Encantado de leerte. Carlos Benito, buenas noches, Carlos. ¿Realizar el mindfulness te puede ayudar a tomar mejores decisiones cuando dispones de tiempo? Sí, claro, pero por supuesto. Y eso es súper interesante lo que preguntas, Carlos. O sea, y es que sucede que cuando tú tomas decisiones o cuando estás haciendo un proyecto, no estás haciendo un proyecto, estás haciendo 3 o 4 proyectos a la vez, ¿me entiendes? Entonces, cuando estás terminando de hacer un proyecto, tienes que responder acá, tienes que responder un mail, te llega un WhatsApp, etcétera, etcétera. Y entonces, tu cerebro no está preparado para trabajar en paralelo. Tu cerebro está preparado para trabajar en serio. O sea, que tienes que hacer una cosa a la vez. Eso es mindfulness, concentrarte en una sola cosa a la vez. Entonces, si tienes que hacer algo, si tienes que hacer una presentación, pero por supuesto, apaga tu cerebro, apaga, saca del mindful, o sea, saca de los pensamientos enormes que tienes en la cabeza y trata de juntarlos en uno solo, apágalo, entra en mindfulness y concéntrate en eso que tú tienes que hacer, una sola cosa a la vez, y vas a ser muy eficiente y muy eficaz. Final del día, ¿podemos influir la resiliencia a otras personas? Dice Araceli. La respuesta es sí. Sí, porque hay otra vez, y ese es mi sesgo neurocientífico. Dentro de nuestro cerebro existen unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y las neuronas espejo lo que hacen es, los actos que tú haces, yo, si te veo, lo voy a repetir. Los actos que tú haces, sobre todo ahora en casa, los que tienen la oportunidad de estar con su familia, cuando tú haces estos ejercicios de mindfulness, primero te van a decir, está raro, ¿qué es lo que está haciendo? Pero después, progresivamente, van a hacerlo sin necesidad de que tú les digas que los haga, ¿verdad? Eso es enseñar con el ejemplo, pero al final del día eso es neuronas espejo, neurocientíficamente, ¿de acuerdo? Me encantan las preguntas, me gusta muchísimo que estemos interactuando de esa forma. Vamos a seguir. La tercera parte es una de mis actividades favoritas. La tercera parte es gratitud, ¿sí? Y la gratitud está muy en relación con secreciones de sustancias neuroquímicas en nuestro cerebro. El tema de gratitud te hace mucho enfocarte en sentirte bien, en bienestar. Ese es Robert Emmons, de la Universidad de California. Dice que la gratitud implica reconocer las cosas buenas en tu vida. Hay cosas que las das por hecho y que sin embargo te han costado un montón de cosas. Hoy día, eh, bueno, yo generalmente salgo a, a comprar cosas para mis papás. Mis papás viven relativamente cerca y a veces salgo. Pero hoy día, el único que sale, o yo dije que el único que salía era yo. Pero hoy día tenía una reunión muy importante y necesitábamos hacer un trámite y mi esposa salió. ¡Wow! Y lo hizo porque quería, porque sabía que yo estaba ocupado, pero lo necesitábamos en casa. Y no sabes, practiqué el agradecimiento porque es una forma tan sutil. O sea, no es una cosa así tan grande, mira, me gané la tinca. No, pero el hecho de que te están ayudando a una cosa muy concreta, esa sensación de agradecimiento, no solamente al expresársela a ella, le fue bien, sino a mí. A mí me fue muy bien agradeciendo. Porque te hace reconocer que las fuentes de esa bondad en uno yacen no solamente más allá de ti mismo, pero qué importante reconocerlo. El tema de gratitud le da mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la actitud? Incrementa la motivación y tu esfuerzo. Es importante no solamente en la persona que la recibe, sino sobre todo en la persona que la da. Estudios, un montón. Las personas más agredidas dedican más esfuerzo para avanzar hacia sus objetivos. Las personas que están más agradecidas tienen más estímulos para hacer ejercicio. Es impresionante. O sea, eso está determinado. En la medida que, y este es un círculo vicioso, eres más agradecido, haces más ejercicio, haces más ejercicio, haces más agradecido, haces más agradecido, secretas sustancias que te animan. Haces ejercicio, secretas endorfinas que te preparan para enfrentar cualquier cosa. Y dentro de las cosas, no solamente en momentos como ahora, sino que tienen promedios más altos en las calificaciones, lo logran
con mucho más tiempo los procesos de lograr sus objetivos. Esta es otra investigación que se hizo en dos poblaciones, ¿no? Se seleccionaron tres personas, eran personas que tenían que eran ingenieros mecánicos, que estaban desarrollando ciertas actividades, y entonces a un grupo se les dio, si lograron los objetivos, incentivo en dinero. Gente que se quedó le daban cupones para pizza. Y la otro grupo le daba una llamada de su superior. Y el superior lo que hacía es agradecer, mil gracias por el trabajo duro que hiciste. ¿Eh? Los tres grupos, después de recibir estos eh, estímulos, porque son estímulos externos, tuvieron un mejor performance al día siguiente. Los días siguientes, después de haber recibido este estímulo externo, tuvieron un mejor performance. Pero el grupo que no solamente tuvo mejor performance el día siguiente, sino en el transcurso de los días, que este agradecimiento, que esta performance fue sostenible, fue el grupo que había recibido el agradecimiento de su jefe. Mira todo lo que puede hacer el agradecimiento. La otra cosa es que incrementa la conexión y el sentido de propósito en las otras personas. O sea, cuando tú agradeces, parece mentira, pero se te aclaran dónde quieres ir, cuál es eh, tu sentido de propósito. Ese es Sara Algo de la Universidad de Carolina del Norte. Lo que en el estudio que hizo fue, con la gratitud encuentras, recuerdas y unes emoción. La gratitud destaca tu papel en la orientación de con quién y cómo formas vínculos sociales. La otra cosa es que te hace sentir mejor contigo mismo, promueve la humildad y consolida tu liderazgo. Esta señora que está acá es una de mis favoritas, ¿sí? Se llama Sonia Lyubomirsky. Sonia Lyubomirsky es una rusa que ha dedicado su vida al estudio del happiness y de la felicidad. Entonces, y el happiness entendió no por el hecho de estar con esa emoción positiva, o riéndote o sonriendo todo el día. Eso no es happiness, ¿no? Eso no es happiness. Happiness es ser consciente de tu realidad y trabajar en lo que te había mencionado adelante, manejar un sentido de propósito, manejar el compromiso que tú tienes, ser agradecido, ser resiliente, ser amable. Entonces, lo que dice Sonia Lyubomirsky es la gratitud y la humildad te ayudan a reconocer que tus éxitos se den al menos en parte de las acciones de otras personas. Y eso es súper importante, porque el agradecimiento para reconocer que las otras personas han contribuido, eso te hace muy fuerte. Y otro beneficio de la gratitud es que ayuda para enfrentar el estrés. Y acá está. Esto es Alex Good de la Universidad de Sterling. El agradecimiento sistemáticamente te orienta hacia lo que es bueno en la vida, lo que también provoca interpretar eventos desafiantes. Y este es otro. Se hizo en el 2014 y es un test de psicología positiva a profesionales del cuidado de la salud, que eran entre médicos, enfermeras y técnicos, y se les pidió mantener un diario de agradecimiento. Al final de este diario, todos los días hacían gracias, gracias, gracias por 21 días. Al final, reportaron que la enfermedad relacionada con la ausencia, el estrés, la depresión y la vulnerabilidad al agotamiento había disminuido. Es impresionante el poder del agradecimiento. La siguiente es, ¿cómo puedes agradecer? Porque hay que agradecer de alguna forma, ¿sí? Esto es una forma de aumentar la gratitud en el trabajo o aumentar la gratitud en el día a día. Mira, no te canses de dar gracias con frecuencia. Eso no se va a botar. Al contrario, te va a nutrir con mucha más fuerza. Agradece a todos. Gracias, gracias, gracias. Porque es importante. Pero agradecer de verdad. Y no solamente porque José Josán me dijo que tenía que agradecer. No, tienes que sentirlo. Tiene que ser muy específico. Es como cuando das feedback. Tienes que ser específico. Gracias por esto. Gracias por esto. Gracias. Hoy día en el almuerzo, Ana Celia, mi esposa, había preparado papa a la huancaína. Y a mí me gusta comer papa a la huancaína con choclo. Y cuando llegué, el choclo estaba desgranado. Y yo dije, ¡wow! Esto es fantástico.
choclo desgranado, gracias por eso. O sea, tonterías, pero muy específico. Gracias por desgranar el choclo y tenerlo a mi disponibilidad así para comérmelo. Es impresionante. Muy específico, muy chiquito, pero tiene que ser muy específico. Reconoce el esfuerzo. Describe cómo la acción de esta persona te ayudó o ayudó al grupo. Eso es importante. Gracias por desgranar el choclo porque me permite disfrutarlo de las mismas maravillas. Entonces, mira cómo esa acción te ayudó de todo ese proceso. Una de las cosas más poderosas es compartir una carta de agradecimiento con la persona y leerla. Eso lo hicimos en el curso de Happiness que estuvo Rosana ahí. Eso me pareció fantástico. Trata de hacer en tu trabajo, si quieres, un muro de agradecimiento, en casa, por ejemplo. Ahora que estás en estos días, que nos queda todavía unos 12 días para quedarnos todavía ahí, haz un papelógrafo grandote, cuélgalo por la sala o algo, y si tienes posits, bacán, y si no, que sobre el papelógrafo, sobre la cartulina o sobre lo que tú quieras, que comiencen a agradecer, que todo el mundo pase por ahí y escriba un muro de agradecimiento. Mira, eso te va a ayudar un montón a todo el mundo, no solamente a ti, a toda la familia. Planta un jardín o son posits de gratitud. Eso es en los talleres que hacemos, les entregamos a todos los que participan posits, porque muchas veces cuando alguien habla, sea tu compañero, sea el profe, siempre te queda algo que es importante. Escríbelo en el post y agradecelo. No sabes cómo te ayuda, no sabes la maravilla de cosas que suceden dentro de estos procesos. ¿De acuerdo? Estas son las formas de aumentar la gratitud. Ok, 2 minutos. Voy a leer comentarios. Escríbeme, ¿eh? Escríbeme, yo voy a tratar de leer lo que me ponga. ¿De acuerdo? María Vargas me comparte referencias. Estoy preparando un ensayo de la resiliencia y su relación con la inteligencia emocional en la colaboración de una organización. Me gustaría, pero por supuesto, María Vargas, te voy a dar mi correo y mi WhatsApp y me mandas y yo te mando ahí, no sé si toneladas, pero varias referencias. Hay muchas referencias sobre resiliencia. Claro que sí. Todo esto, María, es ciencia con conciencia. O sea, esto no es un tema de autoayuda, así tú puedes. No, todo está sustentado en trabajos científicos. Todo esto está. Esa es nuestra función en instituciones como Centrum. O sea, lo que hablas tiene que estar sustentado, porque si no, no funciona. ¿De acuerdo? Uh, Te voy a pasar la presentación. Bueno, voy a pensarlo, Leti. Quiere que pase en mi presentación de PPT. Y no lo voy a pasar si es que no me dicen si tú quieres. Si tú quieres que te pase, tienes que ponerme, sí quiero que me pase. Entonces veremos la mejor forma de mandarte la presentación, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería provocar. Me parece súper bien. Eh, libros para resiliencia específicamente no hay. Hay papers, pero libros hay un libro que me encanta que se llama El poder del hábito de Charles Duhigg. Ese es un libro que siempre recurro. O sea, si tú quieres generar, por ejemplo, resiliencia es una competencia. La competencia es algo que tú puedes hacer, que tú puedes practicar. Practicar. En la medida que lo practiques, en esa medida vas a hacer mucho más resiliencia. Pero yo no encontré cómo es que hacías esto, sino es que era repetición, y la repetición crea hábitos, y los hábitos generan cambios de comportamiento, ¿ok? Y no lo encontré hasta que leí este libro que se llama El poder del hábito, de Charles Duhigg. Te voy a pasar dentro de los libros que podrías leer. Ese es un libro que a mí me fascina, ¿de acuerdo? A un niño, ¿cómo lo puedes enseñar a ser resiliente? O sea, esa es una pregunta tan linda, pero no hay mayores cosas, o sea, no hay algo tan fantástico como que sea agradecido, que agradezca, que ahora no les vas a enseñar necesariamente mindfulness, porque a un niño está en todos lados y se sube por todos sitios, déjalo ser, déjalo que experimente, ¿no? Pero sí que sea agradecido, ¿sí? Sí que sea agradecido y sí que se sienta orgulloso de lo que es. Dile, tú, hijo, eres suficiente para mí, ¿okay? No eres perfecto, pero eres tú. Así te acepto como eres. Que se entienda que no tiene que hacer cosas para que lo quieras. Quiérelo como es. Esa es la principal forma
de que él se sienta querido, que sea auténtico y que agradezca. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que yo te aconsejo. Pues, okay, vamos a casi ir terminando. Esta es la cuarta, que son el cuarto poder, hacer relaciones con otros, el networking. O sea, no necesitas tener 1 millón de amigos, como dice Roberto Carlos, pero necesitas saber con quién cuentas. Cuando tú sabes con quién cuentas, no importa que esa persona esté fuera del país o muy lejos, saber que está ahí y sabes que con una palabra o un WhatsApp o algo lo vas a tener es suficiente. Hoy día están pasando cosas muy complejas en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, muy complejas. Y uno de mis mejores amigos, mi hermano, no es mi hermano sanguíneo, pero es mi hermano porque los hermanos son los que tú eliges, vive en Ecuador. Entonces hoy día lo llamé y le escribí un WhatsApp al Dani. Y supe de él y supe qué está haciendo. Él siempre preocupado por los demás, él es médico también. Eh, pero solamente el hecho de saber que está bien, solamente el hecho de que me haya preguntado cómo está la familia y saber que su familia está bien, no sabes, me hizo el día, me hizo el día. ¿Entiendes? Este es un señor que deben haberlo visto porque es un capo, Dan Gilbert. Es súper famoso, tiene muy buenas conferencias en TED. ¿Eh? Él es de la Universidad de Harvard. Y a mí me encanta este pensamiento, porque dice, y esto resume en general todo lo poderoso de networking, todo lo poderoso de estar juntos. Si quisiera predecir tu felicidad, si quisiera predecir la forma en que te recuperas y tu resiliencia y pudiera saber una sola cosa acerca de ti, una, no me gustaría saber tu religión, no querría saber tu religión, ni tu género, ni cómo estás de salud o cuánto ganas. Solo me gustaría saber acerca de tu red social. ¿Cuánta gente tienes? ¿Cuántos son tus amigos? ¿Con cuánta gente cuentas? ¿Cómo está tu familia? Y me gustaría saber cuál es la fortaleza de la unión de lazo conmigo. Con eso, con eso yo predigo. No solamente que seas feliz, sino que estés sano. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? Dentro de un ratito, ¿no? Estas son las conexiones sociales. Los humanos tenemos y es lo que se ha visto, o sea, los humanos tenemos esa propensión de ser sociales. Por eso es que el peor castigo para un humano es que lo recluyan. Y por eso es que tenemos un amigo que está solo, porque sus hijos ya se fueron, y le tocó hacer cuarentena con su gato. Y por eso de vez en cuando lo llamamos, para que se sienta acompañado, y hablamos con él por Zoom, porque está solo, ¿me entiendes? No hay peor forma eh, eh, de castigo que estar en soledad. ¿Eh? Y eso es porque intrínsecamente nosotros tenemos dentro de esto esa sensación de, de, de ayudar, de generar conexiones sociales. Se ha hecho un estudio con niños pequeñitos de 18 meses, cuando ven, y se hizo un estudio así que el papá llevaba 2 o 3 platos y ya no tenía dónde ponerlos, y era simplemente un estudio para ver, los niños se esforzaban para ayudarlo. 18 meses, 18 meses, ¿qué estás haciendo? O sea, ni siquiera le has dicho qué es lo que tienes que hacer. Pero había esa sensación y esa percepción, y por eso es que se dice que las conexiones sociales son intrínsecas, son parte tuya. El hombre es un animal social, ¿de acuerdo? Y entonces, este es un estudio que hizo Harvard y que está haciendo Harvard, no ha terminado, que lleva como 80 años de estudio, donde dicen la principal fuente de felicidad, la principal fuente de resiliencia, no necesariamente está en tus genes, sino en cuán feliz eres. Y cuán feliz eres es cuánta gente tienes a tu alrededor. Cuánta gente tienes a tu alrededor. Y la felicidad es eso, con quienes siento esa conexión. Y esta conexión es súper bárbara y te lo voy a contar. Se hizo un estudio de estrés
y se hizo un seguimiento a estos mismos chicos que llevaban estrés durante 5 años, ¿no? Entonces se preguntó quiénes tienen estrés, quiénes no tienen estrés. Perfecto. Y se hizo ver cuáles de estos pacientes, cuáles de estas personas en 5 años se morían por estrés. Así de duro. Entonces se encontró dos poblaciones. La población que se moría por estrés en el 30% son aquellas personas que sentían. Lo que pasa es que comenzaron a ver la sensación de estrés que tenían. Libera no solamente la adrenalina, sino que libera una hormona que es protectora también, que se llama oxitocina. Entonces se libera adrenalina y para compensar se libera oxitocina. Y la oxitocina lo que crea es esa sensación de querer decirle a alguien que está preocupada, que está en estrés. ¿Eh? Es, es así, o sea, yo no sé si tú has sentido el tema del estrés. Cuando estás en estrés quieres contárselo a alguien, quieres compartir con alguien. Y esa es la acción de la hormona oxitocina. Y entonces hay gente que tenía estrés, tenía esas ganas de acercarse a algo, pero no lo hacía. Y desafortunadamente esa gente se murió. 30% de esa población se murió. Pero de la otra población que sentía esas ganas de acercarse a la otra persona y contarle, ¿qué hizo? Fue y se lo contó. ¿A quién? A la persona que quiera, se lo contó. ¿Y cuáles son los ratios de mortalidad? No había diferencia con aquellas personas que no tenían estrés. Y de paso, no solamente secretaba oxitocina, sino que de paso lo que hacía es, por eso se llama la oxitocina la hormona del abrazo, porque si de paso ibas a ver a la otra persona y te daba un abrazo, y te lo daba fuerte y prolongado, eso secreta más oxitocina todavía y te protege más aún con el estrés. Entonces, por eso es que te digo que es importantísimo el tema de generar esta unión, de buscar a gente, de rodearte por gente que tú quieres y que te quiera. ¿De acuerdo? Esto es la parte de compañía, esa es la cuarta parte, la cuarta competencia que te digo, ¿sí? Y final del día voy a ir a una, pero voy a, voy a leer algunos de tus comentarios, ¿sí? Carlos Benito, eh, le pasó en una empresa en donde cometíamos un error al mezclar alimento para aves. Mi personal estaba desmotivado por ello, así que decidí invitarles a almorzar en la playa para que retomemos la confianza. Sin embargo, al enterarse, mi jefe me dijo que no los invite. Me sentí tan impotente ante ello. ¿Cuál hubiera sido tu actitud en mi posición? Eh, Primero habría que ver por qué, cuál es la razón por la cual no debía invitarlos. O sea, podría ser que se tratase de un tema más bien de seguridad alimentaria, no lo sé. Si es que hay un tema de este tipo, pues para seguridad de los alimentos puede ser. Pero si es que simplemente los llevas para lo que vamos a ver más adelante, que es una forma de no estar pensando dentro de eso, no estar pensando en el proyecto, no estar pensando de lo que te salió mal, sino de lo que necesita tu mente es distracción, pues hubiera sido una de los eventos, dicen los españoles, más chulos que hubiera habido, ¿no? Más bonitos, porque los estás sacando de un entorno, los estás llevando lo que se llama dentro del manejo de, de, de negociación y manejo de conflictos, lo que estás llevándolo es al balcón. Sacarlos al balcón significa llevarlos a un lugar donde la perspectiva sea diferente, donde puedas tomar otro tipo de aire, donde veas que al final del día la perspectiva no es tan complicada como tú lo puedes hacer. Y no solamente eso, sino que encuentran muchas respuestas. Si no hubiera habido ningún límite en el tema de un tema, de, yo no sé, de contaminación alimentaria, que sé yo, que ahí podría suceder, sino que simplemente me opongo por oponerme, yo lo hubiera hecho. Claro que sí. Y hubieras generado unos lazos de este tipo que, como te había dicho más adelante, ese tema del agradecimiento que te decía, o sea, el tema de reconocer el esfuerzo a pesar de que la cosa no ha funcionado, porque lo que tú estás haciendo es crear un tema de sostenibilidad a largo plazo. Eh, y se trata de acompañar en el momento bueno y en el momento no tan bueno, ¿me entiendes?
porque eso se trata de acompañamiento, de hacerse sostenible. Eso es un pensamiento no tradicional, un pensamiento totalmente disruptivo, y hacia eso vamos, ¿de acuerdo? Sandra, ya, de acuerdo, me han convencido. Voy a ver si es cómo hacemos para que les enviemos la presentación. Bueno, vamos a entrar a la última parte y después vamos a hacer algunos comentarios. Esto es la parte de hábitos mentales. ¿Cuáles son los hábitos mentales? Se han calificado los hábitos mentales en optimismo, satisfacción, self-compassion. Self-compassion lo puse en inglés. Eh, Self-compassion significa autocompasión. Y ahora vamos a entrar un poquito a eso, ¿no? O sea, estos son 5 hábitos mentales. Y como son hábitos, se pueden generar. Lo primero es optimismo. Optimismo, este es el papá de la psicología positiva, el papá de lo que es happiness y lo que es bienestar y lo que estamos trabajando. Y hay gente como todo lo que han visto, como Sonia Lyubomirsky y humildemente yo, estamos trabajando en happiness y en felicidad. Y no solamente estamos trabajando desde el punto de vista académico, sino que lo estamos trasladando a otras áreas, a otras universidades y a otras empresas. Y un saludo a las personas que estuvieron conmigo en el primer curso de happiness, que están implementando cosas de locos. Entonces, este es Martin Seligman, que hablaba de pensar de forma positiva, ¿no? Al final del día, lo importante acá es que las cosas que pasan no son buenas ni malas. Las cosas que pasan son cosas que pasan. El que sea buena o el que sea mala depende de ti. Y al final del día, en eso resumen. O sea, tú vas a ver que una persona, que una cosa eh, es buena o es mala, pero depende de ti. Hay un pensamiento que escribió un tipo al cual yo adoro, que se llama Tal Ben Shahar, que es un israelí que enseñaba en Harvard Happiness, y dice lo siguiente, y te lo voy a leer, ¿no? Dice, las cosas que suceden no necesariamente son lo mejor, pero tú puedes elegir lo mejor de las cosas que suceden. Ay, no sé, a mí me parece fantástico eso, ¿no? A mí me encanta. Entonces, es eso, ¿no? Se ve el mundo como abundante, no como escaso. Ah, hay otro, hay otro tipo que a mí me gusta muchísimo, es un español que publica en un blog que se llama Yo Oriento, y él dice, no solamente te enfocas en el vaso medio lleno, sino en el vaso medio vacío. Pero hay gente que dice que, bueno, que el vaso medio lleno al final del día solamente es medio lleno, pues te falta la otra mitad. ¿Y sabes lo que le dice? Bueno, entonces cambia de vaso y pon un vaso más pequeñito. Lo llenas y se llenó toditito. O sea, son formas perspectivas de ver las cosas, de ver cómo lo haces, ¿de acuerdo? Entonces, estos son estudios que encontraron que hay una correlación extraordinaria entre la forma positiva de hacer las cosas y el optimismo y la resiliencia. Cuando tú emprendes un emprendimiento con actitud positiva, el 75% de probabilidades de que sea un éxito es permanente, es real, ¿no? Esta es otra de las autoras que a mí me encantan, se llama Carol Dweck, que es de la Universidad de Stanford. Y a mí me gusta mucho ella porque hay un pensamiento que se llama el poder del todavía, que significa que tu pensamiento es flexible, que tú te adaptas al aprendizaje en forma permanente, frente a lo que hay algunas personas que tienen las mentalidades fijas, que no quiero decir, Manuel, que por ahí, pueda esa persona que me acabas de contar, no lo sé, pero ese es un proceso de flexibilidad. Las metas y aspiraciones son alcanzables a través del esfuerzo. O sea, sí se puede. Y la práctica. Lo que pasa es que no está determinado por el destino ni por la habilidad natural, no está determinado por la inteligencia que tengo, el IQ que tengo ya me va a hacer. No, no, no. No, el entorno va cambiando, el entorno se va adaptando. Así que mira, esto se llama el poder del todavía. Eso significa que si no lo has hecho, claro, pero no lo has hecho hoy, pero de repente dentro de un rato lo vas a conseguir. Eso fue un estudio que se hicieron con niños en el colegio, donde a algunos niños que tenían un IQ elevado, se les dio una tarea, pero como creían que tenían un IQ, como no lo pudieron resolver, dijeron, no, esto no se puede resolver. Y a los otros niños que no tenían el IQ elevado, se les dieron la misma tarea y lo que respondieron es, no lo podían resolver, pero cuando dijeron, ya terminaron, dijeron, no,
todavía, pero lo vamos a hacer. Y al final del día lo lograron, ¿entiendes? Y ese es el poder del todavía, porque es el poder de que sí lo puedo hacer, es el poder de la flexibilidad, ¿de acuerdo? Y lo otro es, que es lo mismo, es el tema de la satisfacción. Mira, ¿sabes qué? Ábrete al proceso. Las cosas que te pasan no son buenas ni son malas, simplemente son cosas las que te pasan. El tema de que tú lo hagas bueno o lo hagas mal va a depender de ti. Descubre soluciones. Son, y, 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 pues los recursos los vas a encontrar, por decirlo. Y final del día, esto es una de las cosas que a mí me encanta, el self-compassion. Self-compassion, la autocompasión. ¿Qué significa la autocompasión? La autocompasión, en resumen, es aceptarte tal como eres. ¿Eh? Aceptarte tal como eres. ¿Eh? Ten la posibilidad que eres un ser humano, que te puedes equivocar, sí, pues, pero en esa medida en que te puedes equivocar también vas a aprender. ¿Eh? Que no eres perfecto. ¿Ya? Y a veces al querer ser perfecto, no haces cosas porque crees que te puedes equivocar y si te vas a equivocar vas a cometer un error. Comételos. Es la única forma de aprender. El ser compassion es decir, tener compasión de ti mismo, aceptarte como eres, que puedes cometer errores, pero que sin embargo eres suficiente para tu familia, para la gente que te ama, para tus amigos. Esa es la autocompasión. Y la autocompasión no solamente es lo bonito que te digo, sino que esto está visto en estudios. ¿No? La gente que tiene una alta compasión o self-compassion reportó tener menos experiencias emocionales negativas y más emociones positivas durante el proceso y por lo tanto logró sus objetivos con mayor rapidez. La idea está en ponerlo en perspectiva y eso yo lo que quería es comentarte parte de lo que, de lo que escribí en el blog, ¿no? Uh, Hoy conversaba con una gran amiga y reflexionaba sobre las cosas positivas que te ha traído esto del coronavirus. ¿Tú has visto cosas positivas que te ha traído el tema del coronavirus? ¿Te has puesto a sentar? Bueno, ¿qué cosas positivas me ha traído el coronavirus? ¿Cuáles son las cosas positivas que te ha traído el coronavirus? Mira, pasar más tiempo con tus seres queridos, apreciar con más detalles tu vida y tu salud, enfocarte en el ejercicio y obviamente puedes hacerte ejercicios, no puedes salir, ¿no? O sea, serías un irresponsable si estás corriendo en el parque. Pero bueno, hay algunos ejercicios intensos que salen en el internet que lo puedes hacer en la sala de tu casa sin ningún problema. Comer saludable. Nosotros estamos entonces ya 3 semanas acá y no estamos comiendo arroz y el promedio hemos bajado un promedio de 1 kilo 100, todos los que estamos en casa, porque estamos comiendo mejor. Yo pensé que íbamos a subir de peso, pero sin quererlo y sin obligarlos, ¿eh? Y sin obligarnos, ¿eh? Entonces, y lo que es interesante, y eso es para el final ya, que la resiliencia mejora enormemente tu sistema inmune. Porque hay una relación que existe, una relación mental, hormonal y del sistema inmune. Cuando estás en resiliencia, en que puedes lograr las cosas, cuando estás en bienestar, en happiness, tu sistema inmune mejora. Y al mejorar tu sistema inmune, obviamente que vas a combatir cualquier infección, incluso la del coronavirus. Final del día. Esas 5 cosas que querías que te dijera son mindfulness, ser auténtico, agradece, de vez en cuando llama a esos amigos, a esa familia que no la has llamado hace un buen rato. Ponlo todo en perspectiva. Depende de ti. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Y nos hemos tardado casi 90 minutos, pero bueno, hemos ido respondiendo algunas preguntas. eh, y, y- y la verdad que a mí me encantó compartir con ustedes. eh, y si tenemos un tiempito, de repente pueden enviarme sus preguntas. eh, y si no, pues yo voy a coordinar con la tutora, que es Yesenia. Yesenia ha sido una tutora extraordinaria. eh, y para
para que veamos cómo podemos, cómo podemos hacerte llegar a esta presentación, porque ya me dijiste que la querías. O sea, yo no tengo ningún problema y al contrario, en la medida en que voy a tomarle una foto a nuestro webinar. En la medida en que tú la compartas y sigas generando resiliencia, happiness, y etcétera, etcétera, la verdad que en esa medida, bueno, tú eres el dueño de tu propia historia, así te la verdad. Así te la verdad. Que nadie más depende. Y como que la historia la has creado tú y la tienes que crear tú y acá estás para aportar algo. ¿Eh? Y no para sufrir, para aportar. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, yo creo que en los pocos minutos que nos queda, creo que ya no nos quedan muchos minutos, o sea, pero me he encantado de la vida, ¿sí? Gracias, Gino. Gracias. Un abrazo también para ti. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias, Alain. Evelyn, un abrazo también. Luis también, muchas gracias. Lady Quispe, muchas gracias. Manuel Martínez, muchas gracias. Ojalá, lo único que te pido antes de irnos es esto, aplícalo. ¿Sí? Lo vamos a enviar por PDF o por PPT, vamos a ver. Pero aplícalo. O sea, no va a haber nada si no lo aplicas. Compártelo con la gente que quieras y que puedas. Y nada más. ¿Ok? Cuídense muchísimo. ¿Eh? En estos momentos de crisis del coronavirus, hay otras formas de enfrentarlos. Y una forma de enfrentarlos es trabajar sobre nuestro poder, sobre nuestra resiliencia para afrontar esto. ¿Sí? Pues nada, cuídense un montón y ojalá haya oportunidad para hacerlo. Síganme en las redes como @Dr. José Josán y ahí vamos a seguir publicando y obviamente vamos a seguir acá en Centrum haciendo muchas cosas, muchas cosas. Cuídense muchísimo Sí, y profesor. nada, Eh, que les Muchas vaya súper gracias, bien. estimados alumnos, a cada uno de Yesenia, ustedes por su activa participación. última, También nos vemos. agradecemos al profesor José Josán por la motivación y la clase desarrollada el día de hoy. Como muy bien mencionó el profesor José Josán, se cargará muy en breve el video a través de un formato YouTube. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.